Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase. Espero que se encuentren bien. Vamos a compartir en esta mañana una clase sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que les comparto la pantalla. Vamos a ver primero la parte socioemocional, ¿verdad? Como todas las clases. Y luego vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema. Bueno, en la parte socioemocional, yo creo que se han dado cuenta que esta semana estamos trabajando cómo cuidar nuestro cerebro, ya que el 22 de julio se celebra el Día Mundial de la Salud del Cerebro. He aprendido bastante durante estos 2 días en cuanto a las cosas que podemos hacer. Muchas de ellas yo ni siquiera me imaginaba, ¿verdad? Que podíamos cuidar a nuestro cerebro de esta forma. Me gustó esta frase que encontré que dice, cuida tu cerebro y tu cerebro te cuidará a ti. Como ustedes saben, el cerebro es como la parte medular de nuestro ser, ¿verdad? Es quien le da las órdenes al resto del cuerpo. Así que es importante que lo podamos cuidar y él nos protege a nosotros de todo, ¿verdad? Ante cualquier amenaza o peligro, él manda la respuesta que nuestro cuerpo tiene que tener ante esa amenaza. Hay varias formas en que podemos cuidar nuestro cerebro. Creo que ustedes han podido ver los tweets que los profesores han estado poniendo. Entre ellas está la dieta alimenticia que seguimos, hacer ejercicio, leer o realizar actividades recreativas que nos ayuden a utilizar el cerebro, como hacer crucigramas, sudoku. Incluso los videojuegos sin exceso pueden ayudarnos a mantener saludable nuestro cerebro, ¿verdad? Obviamente no esos videos de juegos de video como muy violentos, pero sí hay juegos de video de estrategia, por ejemplo, que nos ayudan a que nuestras neuronas puedan hacer conexiones y nos vuelvan un poco más listos de lo que ya somos. Así que les invito a que puedan seguir aprendiendo conmigo, porque yo también estoy aprendiendo mucho a lo largo de la semana cómo cuidar nuestro cerebro. Vamos a comenzar entonces con la parte de la clase. Las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado es lo primero que vamos a estudiar. Se llama movimiento rectilíneo porque es un movimiento en línea recta y como aprendimos en la clase anterior, el hecho que sea un movimiento en línea recta significa para nosotros que la distancia y el desplazamiento van a ser lo mismo y por tal razón la velocidad y la rapidez también van a ser las mismas. Así que ustedes se darán cuenta en los enunciados de los ejercicios que les van a hablar de velocidad y rapidez de manera indistinta. Aunque ustedes saben que conceptualmente no son lo mismo, en este caso sí se convierten en lo mismo por las circunstancias bajo las cuales se da el movimiento. La otra característica dice movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que varía? ¿Qué es lo que cambia en este movimiento? Lo que cambia es la velocidad y se llama uniformemente variado porque la velocidad cambia uniformemente. Es decir, cambia la misma proporción cada intervalo de tiempo. Por ejemplo, si mi auto va acelerando y en el segundo cero parte del reposo, pero acelera, supongamos que con una aceleración de 2 metros sobre segundo, significa que cada segundo va a ir aumentando su velocidad en 2 metros sobre segundo. Aquí tendría una velocidad de 2, aquí de 4, de 6, de 8, de 10 y así sucesivamente. Va cambiando de manera uniforme. Al igual sucedería si mi auto en vez de ir acelerando se fuera frenando, ¿verdad? Fuera deteniéndose. Yo empezaría, por ejemplo, con una velocidad de 12 metros sobre segundo y una desaceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Así que en el primer segundo mi velocidad ya no sería 12, sino que sería 10. En el otro sería 8, 6, 4, 2, hasta que se detuviera. A eso se refiere que la velocidad cambia de manera uniforme. El hecho que cambie la velocidad
eso me permite que exista una aceleración. Como la velocidad cambia de manera constante, significa que yo tengo una aceleración constante. ¿Qué significa que sea una aceleración constante? Que este valor de aceleración va a ser el mismo durante toda la trayectoria, ¿verdad? Porque también hay movimientos donde la aceleración no es constante, pero nosotros no nos vamos a detener en eso, sino que únicamente vamos a ver este tipo de cambio. ¿Alguna pregunta con las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado? También lo pueden encontrar como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? MRUA. Cualquiera de los dos que usted encuentre, ya sea en un libro o en internet, se refieren al mismo movimiento. Las fórmulas que vamos a utilizar son las mismas fórmulas que presentamos en la clase pasada y que yo les decía que podíamos utilizar para resolver cualquier tipo de ejercicio de cinemática. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar estas fórmulas a cada uno de los enunciados de mi movimiento y utilizarlas. ¿Preguntas, chicos? Entonces vamos con la parte de los ejemplos. Me voy a la pizarrita. Quiero ver si la tengo activada. Permítanme un segundo. Vamos a ver, aquí está. Vaya. Entonces nos vamos aquí. Ya tengo los ejemplos que vamos a desarrollar para que los podamos ir trabajando. Vamos a ver. Vale. Dice un móvil que viaja por un camino recto y plano, acelera a 6. Ah, no me da la velocidad. Ahorita la buscamos. No me copió la velocidad esto. Pueden leer los enunciados ustedes en la guía de esta semana, ¿verdad? Está por acá. No necesitan ir copiando porque así como pueden ver acá en la guía, los ejercicios están desarrollados completamente. Cada paso que vayamos haciendo está aquí, ¿verdad? Más bonito, sí, porque escribir ahí en la pizarra digital es un poco más complicado, pero ahí están todos los pasos. Los ejercicios en la guía tienen aquí un puntito, el otro tiene 2 puntitos, igual que el tercer ejemplo desarrollado tiene 2 puntitos también. Esos puntos, veamos en los ejercicios, ustedes tienen uno de un puntito y de 2 puntitos. Esos puntos lo que significan es la dificultad del ejercicio. Hay ejercicios básicos que son los de 1 punto, medios que son los de 2 puntos y de nivel avanzado que son de 3 puntos. Nosotros vamos a trabajar los primeros 2 niveles, ¿verdad? En esta clase. Pero aplicando la teoría podemos trabajar cualquier nivel de ejercicio que a nosotros nos ponga. Entonces, una vez que logremos práctica, ya podemos irnos a los de nivel más avanzado. Ahora vamos a trabajar con los primeros 2 niveles nada más. Entonces dice el enunciado que un auto viaja a 25 kilómetros por hora por un camino recto y plano y acelera hasta llegar a 65 kilómetros por hora en 6 segundos. Calcule en unidades del sistema internacional la magnitud de la aceleración media del automóvil.
Veamos entonces cómo realizar este ejercicio. Sí. Me salí de la reunión. Hola, me salí de la reunión, chicos. No, señor. No, señor. Ah, vaya, que ya no los encuentro aquí. Espérenme un segundo. Quiero ver qué se me hicieron. Vaya. ¿Sí pueden ver la pizarra? Sí, señor. Sí, vaya, gracias por avisarme. Entonces son 25 y 65, ¿verdad? Vamos a poner esos datos en la pizarra para poder... vamos a ver. Dice un automóvil que viaja por un camino recto y plano, acelera 25 kilómetros por hora. A 65 kilómetros por hora en 6 segundos. Calculen unidades del sistema internacional la magnitud de la aceleración media. Muy bien, hoy sí estamos completos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Para poder sacar los datos, no siempre me va a decir en el enunciado de qué magnitud física estamos hablando. Por ejemplo, no me dice aquí y acelera de 25 a 65 en un tiempo de 6 segundos. Si dijera eso, es bien fácil, ¿verdad? Yo de una sola vez voy a poner tiempo igual a 6 segundos. ¿Cuál es la clave que pueden usar ustedes para poder identificar las magnitudes? Una de las claves más sencillas es poder ver las unidades que acompañan a los números. Y de acuerdo a las unidades, yo puedo decir, esta es tiempo, o esto es posición, o esto es velocidad. Entonces, aquí a un ladito les voy a hacer como una lista de las magnitudes que participan y cuáles son las unidades para que vayan visualizando cómo podemos trabajarlo. Por ejemplo, en las fórmulas que les presenté, están las siguientes magnitudes físicas. Está X final, X inicial, B final, B inicial, A y T. Estas son las magnitudes que participan. ¿Qué significa cada una y en qué unidades se mide? X final representa la posición final del móvil. Y esto se mide en unidades de longitud. En el sistema internacional se va a medir en metros, pero también puedo tenerlas en cualquier otra unidad, kilómetros, milla, pulgada, pie, centímetros, yardas, etcétera. Es decir, cualquier unidad de longitud puede estar acá y eso puede representar X inicial. Luego, X final. X inicial que representa la posición inicial. También por ser una posición va a estar en metros o en cualquier unidad de longitud como le decía antes. ¿Cómo voy a diferenciar la posición final de la posición inicial?
Para eso me va a servir hacer un bosquejo. Es decir, hacer un pequeño dibujo e ilustrar aquí lo que me están diciendo que sucede según el enunciado. Por ejemplo, si me dice, mi automóvil comienza con una velocidad de 25 kilómetros por hora. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un dibujito y voy a poner aquí a mi auto y le voy a poner que aquí, justo en este lugar donde empieza el movimiento o el tramo que yo estoy estudiando, mi auto va a 25 kilómetros por hora. Esto significa que aquí empieza mi movimiento. Por lo tanto, esta va a ser mi posición inicial. Si no me dice cuál es la posición inicial, entonces yo puedo manipular a mi conveniencia el ejercicio y decir, pues como no me dan una posición inicial, yo voy a decir que inicia desde cero. Y a esto es que llamamos marco de referencia. Luego, ¿qué está pasando? Dice que el automóvil viaja por un camino recto y acelera de 25 hasta 65. Entonces, la siguiente vez que me vuelve a aparecer mi auto en el enunciado, me dice que ya mi auto no va a 25 kilómetros por hora, sino que va a 65. Y me dicen que para que llegara a 65, pasaron 6 segundos. Es decir, que de aquí para acá pasó 6 segundos. Y luego ya me empiezan a decir, calcule cuál es la magnitud de la aceleración media del automóvil. Esto es lo que está pasando. Al hacer un bosquejo ya queda para mí más claro cuál es el tramo de movimiento que yo voy a estudiar y qué condiciones han habido en ese tramo. Entonces, como esta es mi posición donde inicia, este va a ser mi X inicial, y como esta es mi posición donde termina, esta va a ser mi posición final. No me dice nada del ejercicio sobre cuál es mi posición final tampoco. Así que ahorita solo la voy a dejar indicada como XF para efectos de explicación de las magnitudes que participan. ¿Preguntas con esto? Vaya, entonces vamos con velocidad final. La velocidad final es en el último tramo del movimiento y las velocidades se miden en metros sobre segundo en el sistema internacional o cualquier unidad de longitud sobre cualquier unidad de tiempo. ¿Qué significa eso? Que en vez de metro yo puedo tener kilómetro, en vez de segundo puedo tener hora, kilómetro por hora, que es el caso de mi enunciado. O puedo tener millas sobre minuto, o pie sobre día, o centímetro sobre año. Cualquier unidad de longitud sobre cualquier unidad de tiempo. Eso quiere decir que estos dos datos de 25 y 65, ambos tienen unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Significa que las dos son velocidades. Veo mi dibujito y me doy cuenta que esta es justo al inicio del movimiento, así que esta es mi velocidad inicial. Y esta es justo al final de mi movimiento, así que esta va a ser mi velocidad final. Esos son los datos que yo voy a tener, ¿verdad? Así que ya sé que esta también puede estar en metros sobre segundo o en cualquier unidad de longitud sobre tiempo. Preguntas con la velocidad. Ahora vamos con la aceleración. Todas estas magnitudes desde aquí, desde posición final hasta aceleración, son vectores. Eso significa que yo le voy a poner un signo, así como hablábamos en las clases anteriores, un signo que represente la dirección y el sentido de mi vector. Aquí mi posición 0 es una posición neutra que no es ni positiva ni negativa, así que no le pongo 0.
X final va a ser una posición positiva porque está a la derecha del 0. Si estuviera a la izquierda sería negativa. La velocidad inicial, como mi auto se mueve hacia la derecha, es una velocidad positiva. Igual a final, mi auto va dirigiéndose hacia la derecha, así que es positiva. Si el auto se moviera en sentido contrario, entonces ahí tendríamos que ponerle signo negativo a las velocidades. Veamos la aceleración. ¿Qué es lo que va pasando con la velocidad? La velocidad va aumentando. Eso significa que hay algo que va ayudando a la velocidad en el mismo sentido de la velocidad. Ese algo se llama aceleración. Como la aceleración también va a la derecha, es positiva, ¿verdad? Y me están pidiendo que encuentre esa aceleración. Esa es mi incógnita. La aceleración es lo que voy a buscar. Y se mide en unidades, bueno, en el sistema internacional, en metros sobre segundo al cuadrado. Pero puede ser metros sobre día cuadrado o kilómetros sobre hora cuadrada o cualquier otra combinación de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado. Entonces ven cómo las unidades me pueden ayudar a mí a poder diferenciar los datos que me dan en un ejercicio. Y finalmente el tiempo, que es la única magnitud física que no es vector en cinemática. El tiempo, yo creo que estamos más familiarizados con él, ¿verdad? En el sistema internacional se mide en segundos. Pero yo puedo tener cualquier unidad de tiempo. ¿A qué me refiero con cualquier unidad de tiempo? Minuto, hora, día, semana, año, mes, semestre, etcétera. Cualquier unidad de tiempo que se les venga a la mente puede ser sustituida aquí. Preguntas con esto de las magnitudes y las unidades. Vaya, una vez que ya tenemos hecho esto, entonces ya desglosamos lo que dice mi enunciado, entendimos y visualizamos la situación, sacamos los datos y diferenciamos lo que me pide que encuentre el ejercicio. Ahora vamos a empezar a resolver. Lo único que me fijo es que yo tengo unidades de tiempo en segundos y unidades de tiempo en horas. En un ejercicio usted puede decidir qué hacer, si cambiar la velocidad, el tiempo que tiene aquí la velocidad a segundos o cambiar estos 6 segundos a horas. Le saldría más fácil cambiar estos segundos a hora porque solo haría una conversión. Pero el ejercicio me da una limitante. Mire lo que dice acá. Calcule en unidades del sistema internacional la magnitud de la aceleración. Eso significa que quiere que yo dé mi respuesta en metros sobre segundo al cuadrado, porque esas son las unidades de la aceleración. Por tal razón, yo lo que voy a hacer es hacer conversiones de velocidad y voy a cambiar kilómetros a metros y horas a segundo. Voy a explicar lo de las conversiones, como lo explicamos hace ya varios periodos, en el primer periodo, para que se acuerde de dónde salen los números. Ya después de esta ocasión, ya solo lo voy a poner los factores de conversión porque ya van a recordar ustedes de dónde viene. Veamos, yo tengo que convertir la velocidad inicial. Ya no lo puedo tener en kilómetros por hora. Yo la voy a pasar a metros sobre segundo. Para eso yo necesito recordar cuáles son las equivalencias de kilómetros a metros y de hora a segundo. La voy a poner aquí donde estoy poniendo todos los comerciales. Si usted recuerda, una de las equivalencias era que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, de esta equivalencia, o de cada equivalencia que nosotros teníamos, sacábamos 2 factores de conversión.
El primer factor de conversión se saca dividiendo esto entre esto, es decir, 1 kilómetro entre 1000 metros. Y el otro factor de conversión lo obteníamos haciendo la división al revés, es decir, esto entre esto. 1000 metros sobre 1 kilómetro. ¿Cuál vamos a usar de los dos? El que nos convenga. Ya lo vamos a elegir a la hora de hacer la conversión. Ahora vamos con la otra equivalencia. Ahora tengo que convertir horas a segundos. La equivalencia de horas a segundos dice que una hora tiene 3600 segundos. También saco dos factores de conversión de esta equivalencia. Uno dice que una hora equivale a 3600 segundos. Y el otro sería 3600 segundos sobre una hora. ¿Cómo hago para escoger? Vamos a esa parte. Aquí yo voy a multiplicar por mi factor de conversión. Para pasar kilómetros a metros, como kilómetro lo tengo aquí en el numerador, necesitaría tenerlo en el denominador para que se simplifique. Así que escojo entre los dos factores de conversión aquel que tenga en el denominador el kilómetro, que sería este de acá. Y lo copio, ¿verdad? 1000 metros es a 1 kilómetro. Con esto logré eliminar kilómetro y dejar en el numerador los metros, que es lo que me pide el ejercicio que haga, ¿verdad? Ahora quiero eliminar las horas, pero las horas están en el denominador originalmente. Así que para que se eliminen las tengo que poner en el numerador. Escojo entre los dos factores de conversión aquel que cumple con ese requisito, que sería el primero. Una hora equivale a 3600 segundos. Así yo logro eliminar del denominador original las horas y cuando multiplique me van a quedar segundos. Miren, las únicas unidades que tengo en el numerador son metros y las únicas unidades que tengo en el denominador son segundos. Así que ya logré hacer la conversión. ¿A qué número corresponde 25 kilómetros por hora? Yo necesito multiplicar todo lo que está en el numerador y dividirlo entre el producto de todo lo que está en el denominador. Así que para eso voy a usar una calculadora. Vamos a ver, aquí tengo una. Vaya, voy a multiplicar 25 por 1000 por 1. Porque eso es lo que tengo en el numerador, ¿verdad? Y eso me da 25,000. Vamos a anotarlo aquí. 25,000. Ahora tengo que multiplicar todo lo que está en el denominador, que sería 1 por 3600. Eso me da 3600. Ahora realizo esa división. Este proceso no lo tiene que dejar así detallado. Puede hacer de un solo esto en la calculadora y ponerlo. Yo lo estoy haciendo por ser la primera vez y ayudarles a recordar, ¿verdad? Veamos, vamos a borrar la cálculo. Ah, no, 25,000 entre entre 3600. No me permite hacerlo de una vez, así que voy a borrar.
25,000, 1, 2, 3, entre 3,600. Le doy igual y esto me da 6.94. 6.94 metros sobre segundo. Siempre vamos a trabajar, a menos que el ejercicio me diga lo contrario, siempre vamos a trabajar con 2 decimales. Recuerde que también aprendimos cómo aproximar, ¿verdad? Cuando yo corto mi número para dejar los 2 decimales, me tengo que fijar en el primer número que queda después de cortarlo. Si este número es 5 o mayor que 5, voy a aproximar el último número que me queda en la cifra al inmediato superior. Es decir, si ese número fuera 5, 6, 7, 8 o 9, yo escribiría 6.95 acá. Si este número es menor que 5, entonces lo dejo tal y como está. Por eso aquí hemos dejado 6.94. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Vale, hoy que ya recordaron, vamos a aumentar un poquito la velocidad. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la velocidad final, ¿verdad? Vamos a convertir los 65 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Escojo de nuevo mis factores de conversión. Ese tiene que tener los kilómetros en el denominador. Y este tiene que tener las horas en el numerador para poder simplificar. Meto eso en la calculadora y me da un total de lo siguiente. Veamos. 65,000. 1, 2, 3. Entre 3,600. Y eso me da 18.0. Miren, aquí está lo que les decía anteriormente. 18.05, pero el primer número que voy a eliminar es un 5. Entonces, cuando escriba yo aquí la respuesta, la equivalencia, voy a poner 18.06 metros sobre segundo. ¿Preguntas con las conversiones, chicos? ¿Con los factores de conversión? ¿O con las aproximaciones? ¿Qué es lo que hemos cubierto en esta parte? ¿No hay preguntas? Vaya, perfecto. Entonces, regresemos a nuestro ejercicio, ¿verdad? Ya tenemos todo el material para empezar a sustituir. Las fórmulas. Son 3 fórmulas. ¿Cuál vamos a escoger? La que llene o la que satisfaga nuestros datos, ¿verdad? Como es la primera vez, de nuevo, que realizamos este ejercicio, lo que yo voy a hacer es escribirles aquí las fórmulas para ver el proceso de elección de las fórmulas. Entonces, la primera fórmula dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cómo voy a escoger yo si esta fórmula es apropiada o no? Primero voy a ver los datos que tengo. Yo tengo tiempo, en la fórmula está tiempo. Me están pidiendo que encuentre la aceleración. Obviamente eso tiene que estar en la fórmula, si no, no me sirve. Tengo V inicial y tengo V final. Afortunadamente ya no tengo que buscar otra fórmula. Esta fórmula satisface mis necesidades porque tengo todos los datos excepto el dato que estoy buscando. Como el dato que estoy buscando está no aquí, ¿verdad? Sino que en medio de la fórmula tengo que despejar. Ahora, para poder despejar, yo puedo hacerlo de 2 formas. Podría sustituir los datos y luego despejar la variable de interés o despejarla desde un inicio y luego sustituir. Al final le va a dar lo mismo, ¿verdad? Yo en esta ocasión voy a despejar primero.
Para despejar, otra vez voy a la cámara lenta. Para despejar, usted se tiene que fijar muy bien en el término que contiene la variable a encontrar. En este caso es la aceleración. El término que contiene la variable aceleración es este último que está acá, de aceleración por tiempo. Una vez que haya identificado a dónde está su variable de interés, tiene que fijarse si el término que contiene su variable no está acompañado de una suma o de una resta. Aquí tengo una suma que acompaña ese término, ¿verdad? Entonces, no puedo decir, pues despejo la aceleración y paso el tiempo a dividir. No puedo hacer eso mientras no quite sumas y restas antes. Como tengo una suma, la tengo que quitar. ¿Cómo voy a hacer para quitar? Bueno, pasando eso que se está sumando con la operación contraria al otro lado. Y me quedaría B final menos B inicial igual a A por T. Miro y ya no tiene nada que se esté sumando o restando con mi término que contiene a la variable a despejar. Sí se vale tocar el término que contiene a la variable si solo hay multiplicaciones y divisiones. Ahí sí puedo tocar de un solo el término. Pero si hay sumas y restas, no. Como ahora ya solo me queda esto multiplicando por el tiempo, entonces lo puedo despejar, ¿verdad? El tiempo está aquí multiplicando, va a pasar a dividir y me va a quedar así. La velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo va a ser igual a la aceleración. ¿Preguntas con el despeje, chicos? Entonces voy a proceder a sustituir. ¿Por qué pongo primero la A si aquí aparece primero BF menos BI sobre T? Porque me estoy aprovechando de la propiedad del igual. Un igual se lee de la misma forma, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿verdad? Es lo mismo que yo tenga BF menos BI sobre T igual a que tenga A es igual a BF menos BI sobre T. Así que eso es lo que estoy haciendo. En vez de BF, voy a sustituir el dato de BF, que es este que está acá, 18.06 metros sobre segundo. Menos, ese menos de dónde sale, de la fórmula aquí, menos BI. Mi BI es 6.94 metros sobre segundo. Y finalmente, el tiempo en el denominador, que serían 6 segundos. Meto esto en la calculadora. 18.06 menos 6.94. Esto me da 11.12. Las unidades, como es una suma y estos son términos semejantes, van a ser las mismas unidades, metros sobre segundo, dividido entre 6 segundos. Y esto me va a dar, vamos a ver, esto entre 6, 1.85. ¿Qué unidades? Aquí muchos estudiantes hacen lo siguiente. Como yo tengo segundos aquí y segundos aquí, la simplifico y pongo metros. Tenemos que fijarnos qué magnitud física estoy trabajando. Yo sé que la aceleración no se mide en metros, sino que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Así que una forma de asegurarme que el proceso que yo he hecho está bien y que la fórmula la despejé bien, etcétera, lo que hago es ver si las unidades me cuadran. ¿Cómo así? Tengo metros sobre segundo en el numerador de una fracción y en el denominador tengo segundos. Lo que hacemos en mate es que ponemos un 1 aquí abajo para tener fracción y fracción y luego hacemos medios por medios y extremos por extremos, ¿se acuerdan? Los extremos me dan el numerador, metro por 1, metro.
Y los medios me dan el denominador, segundo por segundo, segundos al cuadrado. Y si se fija, me pegan las unidades con las que tendría que tener en la respuesta. Y esa sería la resolución del ejercicio 1. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿O está todo claro? Vale. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y luego los dejo a ustedes trabajando un rato. Siguiente. Dice que el conductor de un auto, de nuevo me hacen falta los numeritos. Vamos a ver el ejercicio 2. Los datos son 3 metros sobre segundo. Aquí. Dice el conductor de un auto que viaja a 3 metros sobre segundo. Apaga el auto y pone el motor en neutro. Debido a fricción entre las llantas del motor, del automotor y el pavimento, el auto desacelera a razón de, veamos cuál era la 0.50. A razón de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará el auto en detenerse? ¿Y qué distancia recorrerá el auto desde que apaga el motor hasta que se detiene? Muy bien. Ilustremos la situación. Yo tengo un auto y ese auto empieza aquí su movimiento. ¿Por qué lo dibujo hacia la derecha? Porque yo quiero hacerlo así para que mi velocidad vaya hacia allá y sea positiva. Y como el ejercicio no me restringe a hacer eso, lo voy a hacer así. Dice que el auto viaja a 3 metros sobre segundo. Aquí ve el auto viajando a 3 metros sobre segundo, que es lo primero que me dice el enunciado del ejercicio. Y cuando va viajando a eso, apaga el motor y deja que irse en neutro hasta que el auto se detiene, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo que pasa. Esa es la situación que voy a estudiar ahorita. Eso quiere decir que si mi auto se detiene, que su velocidad aquí al final va a ser 0, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Aunque el ejercicio no diga y se detiene con velocidad final 0, porque eso sería redundar, con solo que diga el auto se detiene, yo tengo que tener eso en mi cabeza, ¿verdad? Traducir ese lenguaje a velocidad final 0. Veamos qué más pasa. Dice que el auto va desacelerando. Obviamente tiene que ir desacelerando si de una velocidad mayor pasa a una menor. Eso significa que tiene una aceleración contraria al movimiento. Como mi aceleración va hacia la izquierda, yo le voy a poner un signo menos que indique la dirección de ese vector. Mi aceleración entonces vale menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y me pregunta en el literal A, ¿cuánto tiempo va a tardar el auto en hacer eso, en detenerse? Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto tiempo pasa? Y en el literal B me pregunta, ¿qué distancia recorre el auto desde que apaga el motor? Es decir, desde aquí hasta que se detiene, hasta aquí. ¿Cuál es la distancia recorrida? Si usted recuerda, las fórmulas tienen X, V, T y A. Ninguna tiene D. ¿Cómo voy a sacar esa distancia? Bueno, yo tengo que relacionarlas con estas magnitudes que me dan las fórmulas. La distancia se mide en metros y las posiciones también, así que me tengo que ir por ahí.
lo que voy a hacer es poner una X inicial y por conveniencia le puedo poner 0 metros, ya que no me restringe el ejercicio a no hacerlo. Y mi posición final, si yo digo que si yo encuentro que aquí esto vale 3 metros, significa que si partió de 0 y llegó a 3 metros, la distancia era 3 metros. Así que esto es lo que estoy buscando. ¿Cuánto vale XF? ¿Preguntas con los datos o con lo que pasa en el ejercicio? Vale. Si no hay preguntas, entonces veamos las fórmulas. Las voy a escribir acá para que vayamos escogiendo. La velocidad final, dice la primera fórmula, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué estoy buscando en el literal A? Estoy buscando tiempo. Un punto a favor de esta fórmula. Tengo la aceleración, muy bien. Tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Pues me quedo con esta fórmula, ya no sigo buscando en las demás. Voy a usarla acá para encontrar el literal A. B final es igual a B inicial más A por T. Y voy a despejar lo que me están pidiendo, que en este caso es T. Como T está en este término y hay una suma, primero me deshago de la suma. BF menos BI es igual a A por T y luego despejo T, cuando ya solo tengo divisiones o multiplicaciones. Esta va a pasar a dividir y me va a quedar que la fórmula es T es igual a BF menos BI sobre A. Preguntas con el despeje. Sustituyo los datos. El tiempo va a ser igual a BF 0 metros sobre segundo menos BI 3 metros sobre segundo sobre aceleración menos, ¿de dónde salió ese menos? 5 metros sobre segundo al cuadrado. Salió del sentido del vector aceleración. Entonces tengo menos 3 entre menos 0.5. Recuerde que no hay tiempos negativos, así que los signos no los tengo que forzar a que me dé positivo. Ellos solitos me van a dar si yo he hecho bien el trabajo de ponerle el signo a cada vector. 3 entre 0.5, eso me da 6. Así que la respuesta del literal A es 6 segundos. Pregunta, chicos. Vamos entonces a resolver el literal B. ¿Qué distancia recorre el auto? Esta fórmula ya no me serviría porque ni siquiera tiene XF, que es lo que estoy buscando. Veamos la otra fórmula entonces. La otra fórmula dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración XF menos XI. Veamos si tengo todos los datos. Tengo BF, sí. Tengo BI, sí. Tengo aceleración, sí. Tengo XI, sí. Y solo busco XF. Esta fórmula puedo usarla. Así que voy a despejar de ahí XF. La voy a colocar acá para hacerlo paso por paso y que no se me vayan a perder. BF cuadrado es igual a BI al cuadrado más 2 veces A XF menos XI. Un truco que les puedo dar para que no se confundan a la hora de despejar o que sea más fácil el despeje es fijarse si hay algún elemento que se le haga 0.
Por ejemplo, veamos los datos. XY dice que vale 0. Así que este término es 0. ¿Qué más es 0? BF es 0. Así que ese término es 0. Perfecto. Entonces, como eso se me hace 0, mi fórmula me queda así. 0 es igual a BI al cuadrado más 2 veces A. Ya no necesito el paréntesis porque esta operación XF menos 0 es XF. Solo se está multiplicando con lo demás. Y se reduce a esto ¿cómo se llama? Mi fórmula. Muy bien, lo que yo quiero es XF. Entonces lo que voy a hacer es pasar todo este término, todo al otro lado. Y como aquí tiene signo positivo, ¿verdad? Está siendo parte de una suma, va a pasar aquí con el signo contrario. 2A menos 2A por XF es igual a BI al cuadrado. Ahora, para quitarme de XF, todo esto, incluyendo su signo, que está multiplicando, va a pasar a dividir. Y me va a quedar así. XF es igual a BI al cuadrado sobre menos, no se le vaya a olvidar el signo, 2A. Y ahora sustituyo. XF va a ser igual a BI al cuadrado, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado, todo al cuadrado, por la fórmula, sobre menos 2 por la aceleración, pero la aceleración también tiene un menos, eso lo respeto, menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta con la sustitución de datos o con el despeje de fórmula. Meto eso en la calculadora y esto me va a quedar así. 3 al cuadrado, 9 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Menos por menos me da más. 2 por 0.5, 1 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer medios por medios y extremos por extremos, este se me va con este y este metro se me va con uno de acá. Y me queda que la distancia total recorrida por el móvil antes de detenerse es de 9 metros. Efectivamente, mis unidades tenían que ser metros y tenía que ser positiva porque va hacia la derecha la posición. Preguntas, chicos. Excelente. Entonces, como no hay preguntas, ha llegado el tiempo para que ustedes entren a la acción, ¿verdad? Cualquier duda que tengan mientras lo hacen, me la pueden preguntar. Voy a ver si no le faltan ahí datos. Ahorita veamos. En su guía hay resuelto otro ejercicio que está bastante interesante para que usted pueda ir repasarlo y verlo, ¿verdad? 9 metros sobre segundo al cuadrado. Creo que solo esto de él. Vaya, ahí está entonces para que puedan desarrollar ese ejercicio. Le voy a dar unos segunditos para que lo hagan y luego lo ponemos en común.
¿Cómo vamos, chicos? Vamos a ver, voy a empezar a preguntar entonces, ya que como no me quieren hablar, yo les voy a hablar a ustedes. Vamos a ver alguien que me explique qué es lo que está pasando, qué entiende que está pasando en el ejercicio para empezar a hacer el dibujito. Decía Albert Einstein que usted no entiende algo hasta que es capaz de explicárselo a su abuela. Así que imagínense que yo soy su abuela y que yo no entiendo nada de física y usted me está explicando qué es lo que pasa en este ejercicio. Vamos a ver un voluntario o lo hacemos por listado. Voluntarios, chicos. Señor, Vaya. yo lo he interpretado así, que A ver. digamos que el auto está en reposo. Es decir, que no está ahí sin hacer nada, sin moverse, va. Ajá. Entonces, parte desde ahí y luego de eso, él acelera acelera con, ¿cómo le podría decir? Tuvo una aceleración de 9 metros sobre segundo cuadrado, y lo Perfecto. hizo a una distancia de 100 metros. Entonces, y dice que el tiempo a superar en el evento es de 4.5 segundos. Es decir, que para ganar o para obtener algo, me imaginé yo, necesita superar ese tiempo. Entonces lo que queremos conocer es que si el conductor lo logra hacer y cuál es la aceleración que él necesita para superar el tiempo de 4.5 segundos. Excelente, muy bien. Se lo explicaste bien a la abuelita Ida. Bien, Anelis. Así es, como Anelis lo ha descrito, está perfecto. Incluso descifró como la parte más difícil del enunciado, que es esta parte de acá, ¿verdad? Esto es como lo más difícil de interpretar, porque la mayoría suele pensar que este es el tiempo que voy a poner en la fórmula. Pero tal como dijo Annelise, este es el tiempo a superar. Yo primero lo que tengo que ver es si el conductor va a lograr superar ese tiempo o no. Entonces, gracias Annelise. Vamos a ver un niño que quiera participar voluntariamente. Solo uno. Yo sé que todos los niños quieren participar, pero solo le vamos a dar la oportunidad a uno. A ver, bichitos. Vaya, ni modo, me va a tocar escogerlo a mí. Si no sabe, se vale decir no sé, pero no se vale no contestar. A ver, Oscar Alfredo. Necesito que me digas qué es lo que estoy buscando entonces en este ejercicio. ¿Cuál es la magnitud física que estoy buscando? ¿Es alguna posición final o inicial, alguna velocidad, la aceleración o el tiempo? ¿Qué es lo que tengo que buscar? La aceleración. La aceleración. Muy bien. A ver qué me dice. Decime un número, Oscar, del 1 al 5, por favor. 4. 4. Vamos a ver a dónde está Oscar. 1. Oscar Alfredo. 1, 2, 3, 4. Henry. ¿Qué piensas tú, Henry? ¿Estás de acuerdo con Oscar o no? Sí, creo que sí, primero acelerar la aceleración y luego como buscar como si lo logra el conductor o el tiempo que hace.
Ah, perfecto. Entonces no estás de acuerdo con lo que dice Oscar. La aceleración ya me la dan, Oscar. Si te fijas, aquí dice, ¿verdad? Acelera uniformemente a 9 metros sobre segundo al cuadrado. Así que aquí ya tenemos la aceleración. Y tal como dice Henry, lo que vamos a buscar es el tiempo para saber si logra o no logra superar este tiempo récord que ya existe. Perfecto. Ya Annelies nos había dicho anteriormente que estos 100 metros es la distancia en la que acelera, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer siempre que me aparezcan eso de metros es poner mi marco de referencia como mi posición inicial. La voy a poner aquí como 0 metros. Y mi posición final, eso es lo que tiene la pista de este rally. No se puede pasar de ahí, son 100 metros. De aquí para acá vamos a medir el tiempo, a ver cuánto dura. Y si alcanzar esos 100 metros le llevó 4.5 o menos, gana un premio, como dijo Annelies. Y si no, pierde. ¿Alguien ya escogió la fórmula? Que me ayude diciéndome qué fórmula escogió. Solo me tiene que decir la fórmula y yo voy a explicar por qué está bien esa fórmula. Entonces me va a tocar escoger a mí. A ver, Henry, un número del 1 al 5, porfa. 13. 3. Diego Antonio. A ver, Diego, dime cuál fórmula usarías tú y por qué. Te la voy a escribir aquí. BF, BI, aceleración por tiempo. BF al cuadrado, BI al cuadrado, 2 veces A, XF menos XI, y X final, X inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. A ver, Diego, ¿qué me dices? Pues estoy entre la segunda y la tercera, porque en ambas aparecen X final y X inicial. Perfecto, muy bien. Buen discriminante. Esta dice que no la quiere porque no aparece X inicial y X final y es un dato que tenemos, hay que aprovecharlo. Perfecto. Entonces, Diego, decime un número para que me ayude alguien más. Ya le dejaste más fácil la situación. Un número del 1 al 5, Diego. 2. 2. Vamos a ver. 1, 2. Roxana. Dime cuál de las dos usarías y por qué. Quiero ver. Creo que usaría la tercera. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste esa y no la segunda? Porque Señor, no sería porque como
bueno, queremos hallar la variable de tiempo, entonces el tiempo también lo queremos dentro de la fórmula para despejarlo, ¿verdad? Excelente, muy bien. Y al rescate de la compañera, excelente. Ya ven que entre todos hacemos un buen equipo. Muy bien, también la desechamos porque lo que queremos es el tiempo. Y el tiempo solo se encuentra en en ninguna es el tiempo. Así que por eso escogemos la tercera. Bien hecho, chicos, a los dos. Ahora que ya tenemos los datos y ya tenemos la fórmula, mi consejo es que empiecen a quitar lo que vale cero, ¿verdad? Nos decían elige, eso no lo tome en cuenta. Es que como el auto parte del reposo, eso significa que mi velocidad inicial también es cero. Así que ahora podemos quitar todo lo que vale cero de acá. Veamos, vale cero la posición inicial, así que la voy a quitar. Esto vale cero. Y vale cero la velocidad inicial. Si esto vale cero, 0 por t me va a dar 0. Todo el término se me va a hacer 0. Y la fórmula se me va a simplificar a esto. X final es igual a 1/2 de la aceleración, que en este caso es positiva, por eso le dejamos el signo así, por el tiempo al cuadrado. Es positiva porque el auto va cada vez más rápido, ¿verdad? Igual que la velocidad también es positiva. A ver, ¿alguien ya sustituyó y le dio una respuesta que me ayude y me la pasa? Denme en copia, bichos. Va, entonces la vamos a hacer entre todos. La velocidad ya solo la sustituyo aquí. 9 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo. Eso es lo que estoy buscando, el tiempo al cuadrado. Entonces tengo que sustituir aquí. Vaya, vamos a borrar. Y vamos a poner X final que era 100 metros. Muy bien, entonces esto me quedaría 100 metros es igual a 4.5, que eso me da 1/2 por 9 metros sobre segundo al cuadrado y t al cuadrado. Voy a despejar lo que estorba t, es esto. Así que lo voy a poner al otro lado a dividir. 100 metros sobre 4.5 metros sobre segundo al cuadrado es igual a t cuadrado. Voy a meter esto en la cálculo. Se me va a ir aquí al hacer 1 medio por medio y extremo por extremo, se me va a ir metro con metro y me va a quedar segundos al cuadrado. 100 entre 4.5 me da 22.22. 22.22 segundos cuadrados. Pero como yo no quiero tiempo cuadrado, sino que tiempo nada más, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Puedo sacar raíz? Excelente, tengo que sacar raíz a ambos lados, ¿verdad? Para que no se me altere la igualdad. Y me quedaría que el tiempo es igual a 4.71 segundos. Aquí no he terminado todavía la primera pregunta, porque la pregunta no es cuánto vale el tiempo, sino que la pregunta es si lo va a lograr o no. Si va a lograr ¿qué? Superar el tiempo de 4.5. Para poderlo superar, tiene que ser menor a 4.5. Entonces mi respuesta es que no lo logra el pobre. Entonces, si no lo logra, ¿con qué aceleración sí lo lograría?
esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Con qué aceleración lo lograría entonces? Veamos. Como ya nos queda poco tiempo, les voy a ayudar con esa parte. O Yo si pienso alguien que, ya lo hizo, mande. bueno, yo pienso que como ya tiene, bueno, sería casi la misma fórmula, solo que como ahora ya tiene la aceleración, perdón, el tiempo, ahora va a buscar la aceleración necesaria, ¿verdad? Creo que eso sería Correcto. ¿Y con qué tiempo lo harías? con el 4.5. Excelente, muy bien. Me alegra mucho tener clase con ustedes, bichos. Ha sido una buena clase. Voy a usar la misma fórmula, ¿verdad? Solo que ahora lo que voy a buscar es la aceleración. Así que la voy a volver a copiar solo para que nadie se me pierda. La velocidad inicial continúa siendo 0, igual que la posición inicial. Así que esos términos los voy a eliminar de ahí, ¿verdad? Esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Y me va a quedar de nuevo que X final es igual a 1/2 de A por T al cuadrado. Como no me sirve este tiempo, porque en este tiempo ya vi que la aceleración me va a dar esto, ¿verdad? Y yo quiero saber con cuál sí puede lograr llegar a superar el tiempo del evento. Así que voy a sustituir. Siempre van a ser los 100 metros. La aceleración ahora es mi incógnita. Y el tiempo que voy a sustituir es de 4.5 segundos. Porque ese es el tiempo a superar. Entonces, esta aceleración que voy a encontrar es la que me va a dar la aceleración mínima con la cual puede romper ese tiempo. Aquí me va a quedar 1/2 de 4.5 segundos al cuadrado. Y esto es igual a A. Meto eso en la cálculo y ya voy a tener un valor en metros sobre segundo al cuadrado. Veamos cuánto me da. 4.5 al cuadrado por 1/2. Ahora 100 entre eso. 9.88. 9.88 metros sobre segundo al cuadrado. Gracias, chicos, por su participación y por la bonita clase que hemos tenido. Cuídense mucho y nos vemos la otra semana. Adiós, chiquillos. Adiós, señor. Muchas Adiós, gracias. señor. Ustedes. Adiós, señor. Adiós. Gracias, señor Dios. A ustedes. Adiós.